Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 21 de agosto de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Hoy estamos en el devocional número 28. Renovándonos para compartir el Evangelio, le hemos llamado el devocional de ayer y el de hoy tiene el mismo nombre, Marcos 6, 1 al 13. Ayer iniciamos estudiando este pasaje que nos desafía a la renovación. Nos presenta lo que aconteció cuando el Señor fue a su ciudad, a donde había crecido, a predicar el Evangelio. Resulta que ni sus familiares cercanos creyeron en Él en esa ocasión. Sin embargo, Él se presentó ante quienes le conocían de siempre para enseñarles y para enseñarnos a nosotros algunas cosas importantes. Leamos de nuevo el pasaje. Dice así, Marcos 6, 1 al 13. Salió de ahí y fue a su tierra, y sus discípulos le siguieron, y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían, ¿de dónde le viene a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor y enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevase nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón, pero que calzasen sandalias, y que no vistiesen dos túnicas. Y les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Cualquier lugar que no os reciba ni os oiga, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio contra ellos. Entonces ellos salieron y predicaron que la gente se arrepintiese, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Recordemos algunas verdades importantes que reconocimos ayer. Dios no puede hacer mucho por aquellos que no lo buscan. Aunque quiere salvar a todos y bendecir a todos, aquellos que no le buscan no tienen la posibilidad de experimentar su gracia. Por lo menos no su gracia salvadora, porque experimentan su gracia ya de por sí, porque están vivos, porque tienen aire, porque respiran, porque Dios les da muchas cosas, porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos, pero sí no experimentan gracia salvadora aquellos que no se acercan a Él. La terrible realidad de la humanidad es que está alejada de Dios y vive sin disfrutar de la bendición de la salvación del Todopoderoso. El Señor se expuso al desprecio de su pueblo porque Él no deja a nadie sin la oportunidad de conocerle. Aquellos que no creyeron en Él y que lo sorprendieron por su incredulidad, no podrán quejarse ante Dios en el juicio, diciendo que no sabían eso, que nadie los buscó. No podrán decir eso. Hay que recordar que nosotros no podremos justificarnos de no haber recibido la oportunidad de creer también, porque usted y yo ahora mismo estamos estudiando la Biblia. La respuesta del Señor ante las circunstancias nos enseña algunas de las características relevantes de nuestra fe. Ayer aprendimos dos cosas. Él renueva nuestras relaciones. El reino de Jesús vino a establecerse en una comunidad y no es una fe de solitarios. No somos lobos solitarios, somos ovejas en un rebaño. Él renueva nuestra misión de vida. Existen fuerzas espirituales que quieren destruir a los seres humanos y Dios ha diseñado un plan para salvarnos y nos invita a participar. He aquí la enseñanza de hoy. Él renueva nuestra dependencia. Después de enfrentar la incredulidad de los suyos, los propios, los que lo conocían, su misma familia, lanza una estrategia de proclamación y envía a sus seguidores a compartir el Evangelio. Les pidió que dependieran de la fe, de Él. Mire cómo dice el pasaje, una parte del pasaje. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevase nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón, pero que calzasen sandalias y que no vistiesen dos túnicas. En un mundo materialista resulta difícil, pero también resulta necesario depender de Dios a través de la fe. La seguridad de aquellos que viven en Jesús no está en los bienes materiales, sino en la provisión divina que nos asiste. Hoy más que nunca estamos siendo desafiados a vivir por fe. El mundo inseguro nos orilla a vivir confiados en Dios, pero no en los gobiernos, ni en las autoridades ocupadas de la seguridad, ni en nuestras propias fuerzas, sino en Dios.
En Dios sí podemos confiar. La verdad es que la misión que el Señor nos ha dejado no puede ser enfrentada de ninguna otra manera sino por fe. Se trata de una tarea para la que nunca estamos capacitados ni tendremos los recursos suficientes. Así que confiar en Dios es indispensable. De hecho, así ha sido cada vez que Dios le demanda algo a un ser humano. Por ejemplo, hacer una arca que guardara a todos los animales terrestres en ella y salvar a la familia sería una tarea extraordinaria el día de hoy para la mejor empresa de constructores de barcos. Y Dios se la dio a Noé, quien nunca había construido ni una canoa. O lo hacía confiando en Dios o no había hecho nada. Sara, esposa de Abraham, era estéril y Dios le prometió a Abraham que tendría una gran descendencia. ¿Cómo iba a suceder tal cosa si no era confiando en Dios, si no era por medio de la fe, es decir, por medio de la gracia de Dios que recibimos o experimentamos efectivamente a través de la fe? Moisés mismo era un convicto de asesinato en Egipto y sin embargo debía regresar a Egipto a liberar a su pueblo del país más poderoso de ese momento. Es un hecho que las posibilidades humanas y materiales eran nulas. Insisto, no se podía hacer. Cuando digo que eran nulas, me refiero humanamente hablando, eso era algo que no se podía hacer. Sin embargo, por causa del poder de Dios en el que este hombre de Dios confió, descansó, entonces se pudo lograr. Conquistar la ciudad inexpugnable de Jericó, con las murallas más grandes de una ciudad en esos tiempos, era una empresa destinada al fracaso, pero confiando en Dios, Josué y su pueblo lo hicieron. Proclamar el Evangelio y hacer discípulos en todo el mundo es una tarea para la que la dependencia de Dios es indispensable entonces. Definitivo, andar con el Señor renueva nuestra dependencia, nos motiva, tal vez hasta nos obliga a depender de Él cuando estamos en tribulaciones. Además, Él renueva nuestra idea de Evangelio. Les ordena a sus discípulos ofrecer el Evangelio, pero sin abaratarlo. Miren el texto como dice, y les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Cualquier lugar que no os reciba ni os oiga, salid de ahí, sacudid el pueblo que está debajo de vuestros pies para testimonio contra ellos. El mensaje de Jesús es invaluable y es ofrecido por gracia, gratis, es decir, pero no hay que rogarle a nadie para que lo acepte o para que se convierta. De hecho, si alguien no lo quiere recibir, debe ser dejado por la paz. La gente no le hace un favor a Dios cuando cree en Él y se entrega a Jesucristo por su propia voluntad, no le hace un favor a Dios. Dios no necesita nada de nosotros somos los que necesitamos de Él. Aceptar su amor es la más grande bienaventuranza, rechazarle es la peor desgracia de la vida. Y además, Él renueva nuestro espíritu. El resultado de la experiencia no pudo ser mejor. La gente fue sanada del cuerpo y del alma. La salvación que Jesús nos ofrece no es solo una experiencia futura en el cielo, sino una vivencia plena en la tierra. Es decir, que la salvación comienza cuando creemos aquí en la tierra. Se trata de una experiencia de libertad espiritual. Hay demasiada gente poseída por el mal en sus muchas manifestaciones. Las películas de posesiones demoníacas nos presentan una idea equivocada del poder del mal. Y desgraciadamente muchas personas no perciben el poder maligno que se cierne sobre sus vidas porque no lo pueden distinguir. Creen que caer en las garras del mal tiene que ver con voltear la cabeza 360 grados o con caminar por el techo como araña, y no saben que la característica esencial del enemigo es su simulación. El enemigo usa disfraz, se disfraza. La Biblia dice, 1 Corintios 11:14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Me explico? Por eso es tan importante compartir la verdad para liberar a nuestra sociedad de las garras de la perdición. Montones de personas, aunque no pongan los ojos en blanco, aunque no digan blasfemias y groserías, están poseídos por el mal en un vicio de cualquier tipo, no solo de droga, de cigarro, otros vicios que existen en el mundo y que destruyen a la vida personal y a la familia. Y son presas del enemigo, aunque no lo noten. Déjenme les cuento una historia que he contado en otras ocasiones, una anécdota que me acontece. La hermana Montserrat Quiñones, me pide que yo visite a su hijo. Su hijo le apodaban el conejo en realidad por sus incisivos muy grandes. Lo malo era que siempre que yo le compartía el evangelio, él me resultaba muy religioso y rechazaba el evangelio y por defender su religión tradicional. Lo interesante es que cuando estaba drogado o borracho me buscaba para que le hablara de Jesús, no solo a mí, sino a un buen amigo de la iglesia que era copastor mío.
Algunas veces le ayudé a salir de un problema. Incluso una vez lo visitamos en la cárcel, también a defenderlo de su esposa, porque su esposa alguna vez le llegó a pegar, alguna vez se quedó tirado. Bueno, siempre pasaba lo mismo. Bueno y sano no rechazaba, pero cuando estaba así en mal estado, entonces escuchaba un poco. Un día tuvo un accidente, una pelea, algo, y llegó al hospital. Y por supuesto en el hospital no dejan tomar a las personas, y es que cuando fui a verlo estaba bueno y sano. Su mamita, él me pidió que lo visitara. Y como estaba en sus 5 sentidos, se mostró como siempre muy reacio al evangelio. Yo me cansé y de hecho me molesté, cerré mi Biblia de golpe y le dije: Cone, ya me cansé, ya me caíste gordo, ya me cansé de hablarte del evangelio y ya me harté de que rechaces la salvación de Dios. Estoy aquí porque tu mamá me lo pidió, pero esta es la última vez que te hablo del amor de Dios. Vine para orar por ti, pero si quieres ni oro, si quieres ni lo hago. Yo estaba ya yéndome, ya estaba en la puerta diciéndole estas cosas mientras guardaba mi Biblia. Él se quedó serio y con los ojos llorosos me dijo: Oiga, Paz. Así me decían en esa iglesia, así me pusieron ese apodo, hace muchísimo de eso. Desde entonces me dicen el Paz. Y entonces él me dijo con su voz ronca, su voz de cholo, su voz de pachuco, de moderno, ¿no? Me dice: Oiga, Paz, no se desanime, sígale, a lo mejor uno de estos días me convierto. Yo dije: ¿quién me está hablando? Pensé yo, no es el Cone. Pero pensé, pues si a Balaam le habló una burra, que a mí no me habló un conejo, ¿verdad? Ahora experimenté una lección extraordinaria. Entendí que no era él el que me estaba diciendo eso, que era Dios mismo que me hablaba por medio de él. No estoy diciendo que Dios estaba haciendo la de ventríloco. No, estoy diciendo que Dios, él dijo estas palabras, este joven, pero era Dios que puso en su corazón decir eso. Y es evidente que el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en él, más allá de mis palabras, más allá de mis emociones, más allá de la actitud que él estaba teniendo. Dios sí estaba sembrando semillas de vida eterna en su corazón. De hecho, sí, ciertamente, uno de esos días se convirtió. Falleció, todavía muy joven, falleció por causa de su vida anterior. Pero los últimos días de su vida los vivió en Cristo. Desde entonces no me dejo vencer por las apariencias, y aunque desafío a las personas a recibir el evangelio y a respetar la dignidad del mismo, confío en que en el nivel espiritual yo no tengo nada que hacer, porque Dios hace su obra en los corazones. No depende de mí, depende de Dios, que hace la obra, y depende de esa persona de tomar una decisión de decirle sí o decirle no al evangelio. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor como aprendimos en la serie pasada. Comprometámonos a seguirle y a hacer su voluntad. Además, añadamos a nuestra oración la disposición para ser renovados por Jesús. Digámosle al Señor: Señor, pon en mí nuevas cosas buenas. Compromiso, renovación. Ahí vamos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.